Hola, ¿qué tal? El tema de este video es determinantes. Específicamente te voy a presentar la definición de determinante de una matriz y el cálculo de determinantes. La definición que daré introduce al determinante como una función. ¿Te acordás qué es una función? Revisemos conocimientos previos. Tenía una relación entre dos conjuntos, conjunto A, conjunto dominio, y el conjunto B, conjunto codominio. La relación es la función que cumple la condición de existencia y unicidad. ¿Qué significaba esto? Que cada elemento del dominio debía tener imagen, esa es la condición de existencia, es decir, que cada uno de estos elementos que están en el conjunto A deben estar relacionados. Y además, esa relación debe ser de manera tal que cada elemento debe estar relacionado una sola vez, es decir, condición de unicidad. De esta manera, estamos en presencia de una relación que es una función, o si no, quedaba en categoría de relación. Bueno, ¿cómo vamos a definir a esta nueva función? En el conjunto de las matrices cuadradas, definimos una función que a cada matriz A le hace corresponder un número, al que llamamos determinante de A, y simbolizamos así entre barras y la letra mayúscula imprenta, como identificábamos a las matrices, ¿se acuerdan? Entonces, determinante de A o det y entre paréntesis la letra que corresponde al nombre de la matriz. De esta manera tendríamos la definición de esta función determinante. Por lo tanto, vamos a tener entonces en el conjunto dominio, la primera característica fundamental es que las matrices deben ser matrices cuadradas. Ojo con este detalle, se calcula el determinante de una matriz cuadrada, le corresponde como imagen, de acuerdo a esta definición que vimos, como imagen un número, y ese número es el determinante de esa matriz. Si represento esto en el diagrama de Venn, tendría una función definida de un conjunto K elevado a la n por n. Esto me está indicando que matrices de orden n por n, matrices cuadradas, el número de fila coincide con el número de columnas, y al que le corresponde como imagen elementos que están en el conjunto K, que son números. Entonces aquí tendría a la matriz A, por ejemplo, de dimensión n por n, le corresponde como imagen, de acuerdo a esta función, un número, el número que es el determinante de A. A la matriz B de dimensión n por n le corresponde como imagen un número que sería el determinante de B y así sucesivamente. Antes de avanzar, también voy a señalar que no voy a hacer una exposición rigurosa de la definición de esta función, que la voy a llamar la función determinante, sino que me voy a limitar a dar algunas precisiones que son suficientes para avanzar en el sentido que me planteo en este video. También voy a señalar que el orden del determinante es igual al orden de la matriz cuyo determinante se calcula. Es decir, un ejemplo, tengo una matriz de orden 2, ¿sí? Esta es de 2 filas, 2 columnas, o sea, de orden 2, le va a corresponder como determinante un determinante de orden 2. Y lo escribimos de esta manera, determinante de la matriz A, o también entre barras y A. Igual, fíjense cómo se escribe entre barras y los elementos de la matriz, sin poner ya los paréntesis grandes que corresponden al símbolo de matriz. Entonces, así vamos a ver que este determinante, después vamos a aprender a calcular, es igual a 10. Esta información, si la ubico en términos de la función, como vimos recién, podemos decir entonces que a la matriz A le corresponde como imagen el determinante de A, que es igual a 10. Entonces viene la pregunta, ¿cómo se calcula el determinante de una matriz? ¿De dónde sale ese número 10? Bueno, ahora te voy a explicar cómo se calculan determinantes. Inicio con el cálculo de determinantes de orden 1, es decir, una matriz de orden 1, que significa que tiene una sola fila y una sola columna. En este caso, la matriz A, cuyo elemento es A sub 1, 1. El determinante de la matriz, en este caso, es determinante de A
igual al mismo elemento. En un ejemplo, el ejemplo 1, tengo la matriz B, cuyo elemento es 4. A sub 1, 1 es 4. De esta manera, entonces, el determinante de esa matriz B es igual a 4. ¿Qué pasa si debo calcular determinantes de orden 2? Antes de iniciar la explicación de determinantes de orden 2, te voy a explicar cuál va a ser el razonamiento que voy a utilizar para la explicación de determinantes de orden 2, de orden 3 y de orden n, cualquier orden. Primero voy a utilizar una regla práctica y luego voy a establecer la relación entre esa regla práctica y la definición teórica del cálculo de determinante de la matriz. Por eso te pido que estés muy atento o atenta a la lógica que voy utilizando en la explicación del cálculo de determinantes. En este caso, orden 2, estaríamos en presencia entonces de una matriz de segundo orden, tiene 2 filas y 2 columnas, sea la matriz A, que tiene estos elementos. El determinante de la matriz A es, bueno, y acá tengo determinante de A, observa bien, determinante de A es igual a, entre barras, los elementos, sin poner ya los paréntesis, igual a sub 1, 1 por A sub 2, 2, menos A sub 1, 2 por A sub 2, 1. ¿Qué estoy haciendo? Estoy multiplicando los elementos de la diagonal principal de la matriz, A sub 1, 1 por A sub 2, 2, y resto, ¿sí? A sub 1, 2, A sub 2, 1. Es una diferencia entre productos de elementos de la diagonal principal, si pensamos en la matriz, y la diagonal secundaria. Esta sería la regla práctica. ¿Qué observamos en esta regla práctica? Observamos que en cada sumando intervienen 2 factores, uno de cada fila y uno de cada columna. Recuerden que una resta se puede pensar como una suma del minuendo más el opuesto del sustraendo. Por eso acá se habla de en cada sumando. Intervienen 2 factores, uno de cada fila y uno de cada columna. Miremos, A sub 1, 1 pertenece a la fila 1, A sub 2, 2 pertenece a la fila 2 y a su vez pertenecen a columnas distintas. Lo mismo ocurre con A sub 1, 2, primera fila, A sub 2, 1, segunda fila, y ambos pertenecen a columnas diferentes. Esa es la primera regularidad que se observa. Y la segunda, que no hay más sumandos con esta característica que los dos que ya aparecen. Esta es la regla. Vamos a un ejemplo. Tendría el ejemplo 2, una matriz de 2 por 2, donde tengo los elementos 2, menos 3, 5 y 3. Entonces, el determinante de A, fíjense la simbología, sería, aplicando esta regla práctica, 2 por 3 menos 3 por 5. Aplico esta regla que definí anteriormente. Y 2 por 3 es 6, menos, tendría menos 3 por 5, menos 15. Con este menos me queda más 15. 6 más 15 es igual a 21. Entonces aparece que el determinante de la matriz es un número. Y ese número en este caso, en el caso de la matriz A, es igual a 21. Ahora vamos a la definición planteada en forma genérica, siguiendo la lógica que les expresé anteriormente. Tengo una matriz, ¿qué hice yo? Fíjense, voy a tomar elementos de la primera fila, atendiendo bien acá. Voy a tomar elementos de la primera fila y fíjense cómo voy a definir. A sub 1, 1 por menos 1 a la 1 más 1, que es el 1 más 1, coincide con la fila y la columna del elemento, por el determinante de m sub 1, 1. Después vamos a ver qué es m sub 1, 1. Más a sub 1, 2. ¿Qué es a sub 1, 2? Tengo el elemento de la primera fila, segunda columna, por menos 1 a la 1 más 2. Entonces, el exponente de la fila más la columna, por el determinante de m sub 1, 2. Esto es igual a A sub 1, 1 por A sub 2, 2 menos A sub 1, 2 por A sub 2, 1. Y vos dirás, ¿y por qué? ¿De dónde sale
A sub 2, 2 y de dónde sale A sub 2, 1. Bueno, acá vienen las definiciones. El determinante de una matriz de segundo orden es la suma de dos términos, cada uno de los cuales, observen acá tengo 1, 2 términos, ¿sí? Cada uno de los cuales es el producto de A sub 1J por menos 1 a la 1 más J por el determinante M sub 1J. Es decir, estoy tomando A sub 1J, ¿por qué? Porque estoy hablando de los elementos de la primera fila. Tomé A sub 1,1, A sub 1,2. Coincide el número de fila en este caso. Después voy a explicar bien si es necesario siempre tomar los elementos de la primera fila. Por menos 1, esta es una constante, siempre es menos 1, elevado a la 1 más J. ¿Por qué? Fíjense que este 1 que está acá es el mismo en los dos términos porque estoy hablando de los elementos de la primera fila. Lo que varió fue el segundo término, que acá en este caso se sumó 1 porque es A sub 1, 1 y en este caso se sumó 2 porque es A sub 1, 2. Por el determinante de M sub 1J. ¿Qué será M sub 1J? M sub 1J es una submatriz de A que resulta de suprimir la fila 1 y la columna J. Mi matriz en forma genérica, ¿cuál es? Es esta, ¿no es cierto? Esta que está acá. A, cuyos elementos tienen como fila A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 1, A sub 2, 2. Entonces, en este primer término, M sub 1, 1, la submatriz resultaría de suprimir la fila y la columna del elemento A sub 1, 1. Si yo suprimo esta fila y esta columna, ¿qué elemento me queda? A sub 2, 2. Y debo calcular el determinante del elemento A sub 2, 2. En el segundo término, debo calcular primero hallar la submatriz M sub 1, 2, que resulta de suprimir la fila y la columna del elemento A sub 1, 2. Acá está el elemento A sub 1, 2. Suprimo fila y columna. ¿Qué me queda? Me queda el elemento A sub 2, 1. Entonces debo hallar el determinante del elemento A sub 2, 1. Entonces decimos que el determinante, en este caso de A sub 2, 2, como vimos anteriormente, el determinante de una matriz de primer orden va a ser A sub 2, 2. Y en este caso, el determinante de M sub 1, 2 es ¿quién? A sub 2, 1. Por eso que aquí aparece A sub 2, 1. De esta manera, fíjense que me queda A sub 1, 1 por A sub 2, 2. Coincide con la regla práctica. Menos A sub 1, 2 por A sub 2, 1. Coincide con la regla práctica. Dicho esto, vamos a aplicar esta definición genérica a el determinante que hallamos anteriormente, para que vean que me da el mismo resultado. Me quedaría igual a A sub 1, 1. ¿Cuánto es A sub 1, 1? Es 2. Por, dice acá, menos 1 elevado a la 1 más 1, que me indica la suma de la fila y la columna del elemento. 1 más 1. Primera fila, primera columna. Por 3. ¿Y por qué 3? Porque debo hallar el determinante de la submatriz que resulta de eliminar la fila y la columna del elemento A sub 1, 1. Entonces, elimino esta fila y esta columna, que me quedaría 3. Y el determinante de 3 es un determinante de orden 1, por lo tanto coincide con 3. Más, ¿no es cierto? Dice acá, más A sub 1, 2. ¿Cuánto es A sub 1, 2? Menos 3, elemento de la primera fila, segunda columna. Por menos 1, así plantea la definición, 1 más 2. 1 más 2 significa primera fila, segunda columna. Por 5. ¿Y este 5 de dónde sale? Del cálculo del determinante de la submatriz que resulta de eliminar la fila y la columna de donde está el elemento A sub 1, 2. En mi ejemplo, la fila y la columna. Y me queda ¿quién? 5.
el determinante de 5 es igual a ¿quién? A 5. Entonces así me quedaría 2 por menos 1 elevado al cuadrado, me queda 1 positivo, por 3. Entonces me queda 2 por 3. Menos 1 elevado al cubo es un número negativo, me queda menos 1, digamos, ¿no es cierto? Menos 1 por menos 3, más 3 por 5, y es igual a 21. Fíjense cómo coinciden los resultados. Entonces, ¿qué hice yo? Primero apliqué la regla práctica. La regla práctica es esta. Y después expliqué la definición genérica, donde me doy cuenta que los resultados no varían aplicando esta regla práctica o la definición que expresa en forma genérica. Pero hay dos cuestiones que antes de avanzar debo señalar. Primero, ¿a qué se llama menor de un elemento? A este determinante que calculamos acá, m sub 1, 1, el determinante de esta submatriz, y el determinante de esta submatriz, se llama menor de un elemento. Particularmente sería, en este caso, el menor del elemento a sub 1, 1 y el menor del elemento a sub 1, 2. Este determinante se llama menor. Y también a la expresión menos 1 elevado a la I más J por ese menor del elemento, o sea, esta parte, miren acá, esta parte, sería esta parte de la multiplicación menos 1 a la I más J por el determinante de ese menor, es un cofactor del elemento. Entonces, de esta manera, teniendo en cuenta estas dos definiciones, el determinante de A es igual a el elemento A sub 1, 1, porque desarrollé por los elementos de la primera fila, por el cofactor de ese elemento, más el elemento A sub 1, 2, que sería el elemento de la primera fila, segunda columna, por el cofactor de ese elemento. Entonces, vamos a establecer las relaciones. A sub 1, 1 es el elemento 2. A sub 1, 1 es el cofactor, de acuerdo a la definición que vimos, ¿sí? Más A sub 1, 2, que es menos 3, más el cofactor de ese elemento, que es A sub 1, 2. Así he definido entonces en forma genérica el desarrollo del determinante de una matriz de orden 2 a partir de considerar los elementos de la primera fila. Bueno, sé que es una definición no tan simple de comprender en un primer momento, ya que aparece simbología nueva, simbología y significados nuevos. Así que veamos con la misma lógica determinantes de orden 3 y espero que te ayude a comprender mejor a medida que avance el video. Vamos entonces ahora al cálculo de determinantes de orden 3. Tengo la matriz de orden 3, 3 filas, 3 columnas. El determinante de la matriz A, considerando la regla práctica, como hicimos también con determinantes de orden 2, es igual. Formamos un cuadro de números escribiendo debajo de la tercera fila nuevamente la primera y debajo de esta la segunda. Es decir, repito la matriz con todos sus elementos y debajo de la tercera fila repito la primera y debajo de la primera la segunda. Luego voy a decir que el determinante se obtiene haciendo la diferencia entre la suma de los productos de los elementos de cada diagonal indicada por la flecha celeste. Observen, la suma de los productos de los elementos de cada diagonal indicada por la flecha celeste y la suma de los productos de los elementos de cada diagonal indicada por la flecha roja. Entonces, hago la diferencia entre suma de productos de los elementos indicados por la diagonal celeste y los de la diagonal roja. Así, de esta manera, ¿cómo sería? El determinante me quedaría A sub 1, 1 por A sub 2, 2 por A sub 3, 3, más sumo A sub 2, 1, A sub 3, 2, A sub 1, 3, más
A sub 3, 1, A sub 1, 2, A sub 2, 3. Ahí estaría esta primera parte, la suma de los productos de los elementos de cada diagonal indicada por la flecha celeste. Y luego tengo que restar la suma de los productos de los elementos de cada diagonal indicada con la flecha roja. O sea, entonces tendría A sub 1, 3, A sub 2, 2, A sub 2, 1. Debo sumar este producto A sub 2, 3, A sub 3, 2, A sub 1, 1, más A sub 3, 3, A sub 1, 2, A sub 2, 1. Fíjense cómo en cada sumando intervienen tres factores, uno de cada fila y uno de cada columna. Lo mismo que ocurría en el caso, ¿se acuerdan? En el caso de orden 2. Tengo un elemento de cada fila y uno de cada columna. Y a su vez también no hay más sumandos con estas características que los tres que ya aparecen. De esta manera podemos poner como ejemplo 3, tengo la matriz A de dimensión 3 por 3. Esta matriz, el determinante, aplicando esta regla práctica, deberíamos repetir la primera fila y la primera columna, luego de la tercera, entonces me quedaría, fíjense cómo repito, 3, 2, 1, ¿sí? Y 1, menos 2, 6, primera y segunda fila, repito, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Y luego utilizo la regla. La diferencia entre la suma de los productos de los elementos de cada diagonal indicada con la flecha celeste menos la suma de los productos de las diagonales indicadas con la flecha roja, ¿sí? Entonces tendría 3 por menos 2, 5, después 1, 3 por menos 3, 1, y luego 0 por 2 por 6. Esto sería la suma de los productos indicadas con la flecha celeste. Y con la flecha roja me tendría 1 por menos 2 por 0, 6 por 3 por 3, 5 por 2 por 1. Ahora resuelvo los productos y me quedaría entonces menos 30 más 3 más 0, resto A, me quedaría acá 0 más 54 más 10, y el resultado, luego de resolver las sumas parciales, me quedaría menos 27 menos 64 igual a menos 91. Es decir, que el determinante de esta matriz de tercer orden es igual a menos 91. Este procedimiento se conoce, habrás escuchado hablar de la regla de Sarrus, y en algunos textos vas a encontrar que en lugar de ubicar las dos primeras filas debajo de la tercera, ubican las dos primeras columnas a la derecha de la tercera columna. En este esquema, los elementos que se relacionan con la flecha roja son los que están precedidos por el signo más, y los que están vinculados con la flecha azul con el signo menos. O también vas a encontrar de esta manera. Cualquiera de estas maneras de vincularse establecen esta relación que yo planteé del determinante de la matriz, ¿sí? Ahora, una advertencia fundamental. Este método, que es la regla de Sarrus, no funciona para determinantes de n por n si n es mayor a 3, ¿sí? Si intentás hacer algo similar para determinantes de 4 por 4 o de orden mayor, obtendrás una respuesta equivocada. O sea que la regla de Sarrus se aplica o se utiliza solamente para matrices de tercer orden. Siguiendo la misma lógica que utilicé para explicar el cálculo de determinantes de orden 2, ahora explico la definición de determinantes de orden 3. Así digo que el determinante de una matriz de orden 3 es la suma de tres términos, cada uno de los cuales es el producto de A sub i j por menos 1 a la 1 más j por el determinante de m sub 1j. Recordá que estoy utilizando también acá el desarrollo por los elementos de la primera fila, siendo el determinante de la matriz, y tomo los elementos de la primera fila, igual a la suma de los productos del elemento de la primera fila, primera columna, por menos 1 a la 1 más 1, por el determinante de la submatriz. ¿Te acordás? Submatriz 1, 1, más A sub 1, 2 sería el elemento de la
primera fila, segunda columna, por menos 1 a la 1 más 2 por el determinante de la submatriz, más a sub 1, 3 por menos 1 a la 1 más 3 por el determinante de m sub 1, 3, siendo m sub 1j, en este caso con j variando de 1 a 3, porque tengo una matriz de tercer orden, la submatriz que resulta de suprimir la fila 1 y la columna j de ese elemento. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a sub 1, 1 por menos 1 a la 1 más 1, y el determinante de la submatriz 1, 1 sería el determinante de esta submatriz que resulta de eliminar la fila y la columna del elemento A sub 1, 1. Entonces me queda el determinante de A sub 2, 2, A sub 2, 3, A sub 3, 2 y A sub 3, 3, más el elemento A sub 1, 2 por menos 1 a la 1 más 2 por el determinante de la submatriz que resulta de eliminar la fila y la columna del elemento A sub 1, 2. Entonces me quedaría el determinante de esta submatriz. Con el mismo criterio, el tercer término, ¿no es cierto? Me va a quedar el determinante de esta submatriz. En general, como vimos también en el caso anterior, el determinante de la submatriz M sub 1J se llama menor de ese elemento y la expresión A sub 1J igual a menos 1 elevado a la 1 más J por el determinante M sub 1J es cofactor de ese elemento. No te olvides que acá hablamos de A sub 1J porque estamos desarrollando el determinante por los elementos de la primera fila, ¿sí? Entonces, dicho esto, el determinante de una matriz de tercer orden es la suma de tres términos, como planteábamos acá, donde cada término es el producto de del elemento de la fila por su correspondiente cofactor. Te puedo asegurar que si desarrollamos cada uno de estos términos con estos determinantes, vamos a encontrarnos con que el resultado es el desarrollo que llegamos cuando aplicamos la regla práctica. Vamos entonces al ejemplo. Tengo el determinante de la matriz, tomo la misma matriz que en el desarrollo anterior con la regla práctica y me quedaría 3, porque voy a desarrollar por los elementos de la primera fila. 3 por menos 1 elevado a la 1 más 1, porque estoy desarrollando por el elemento de la primera fila, primera columna, por el determinante, observa, que resulta de eliminar la fila y la columna, ¿sí?, del elemento 3. Luego tengo más 2, que es el 2, el elemento de la primera fila, segunda columna. Insisto, estoy desarrollando el determinante por los elementos de la primera fila. Por menos 1 elevado a la 1 más 2, por el determinante que resulta de eliminar la fila y la columna del elemento 1, 2. Más tengo luego 1, que es el elemento de la primera fila, tercera columna, por menos 1 a la 1 más 3, por el determinante que resulta de eliminar la fila y la columna del elemento 1. Dicho esto, entonces hago el desarrollo de 3 por menos 1 elevado a la 1 más 1, me da un número par, me queda 3. Y el desarrollo determinante de 2 por 2, vimos ya cómo se resuelve. Producto de los elementos de la diagonal principal, menos 2 por 5, menos 3 por 6, que me da menos 18. Más, ¿qué ocurre acá? Menos 1 elevado a la 1 más 2 es 3. Un número menos 1 elevado a un exponente negativo me queda menos 1. Por 2 me queda menos 2. Y entonces hago 1 por 5 menos 6 por 0. Este es el determinante de 2 por 2. Más 1 por menos 1 elevado a la 4, me queda 1 positivo, no afecta. Entonces este determinante me queda 1 por 3, 3, menos 0. Hago el desarrollo, me queda menos 30, menos 54, menos 10, más 3, y me queda como resultado menos 91. Si vos recordás, en el desarrollo anterior también, cuando aplicamos la regla práctica, el determinante de la misma matriz me daba como resultado menos 91. Y observá, me queda acá menos 30, menos 54, menos 10 más 3, que es lo mismo que decir
cuando llegamos en la regla práctica a menos 30 más 3 más 0, menos 0 más 54 más 10. Es decir, que este método, esta expresión genérica, incluye a la regla práctica que vimos anteriormente. Ahora te voy a presentar el cálculo del determinante de una matriz de orden n, o sea, la regla del cálculo expresada en forma general. Deseo que todo el proceso que realizamos en el video te sirva para comprender esta expresión general. Así voy a decir que el determinante de una matriz de orden n por n es la suma de los n términos, cada uno de los cuales es el producto del término a sub 1j por menos 1 a la 1 más j por el determinante de la submatriz 1j. Recordá que venimos desarrollando los determinantes tomando los elementos de la primera fila. Y m sub 1j, como estamos hablando de una matriz de orden n, es una submatriz de A que resulta de suprimir la fila 1 y la columna j. De esta manera tendríamos esta expresión genérica. Fíjate, tengo la matriz de dimensión n por n, su determinante desarrollando por los elementos de la primera fila. Sería entonces una suma de n términos donde cada término es un producto de estos elementos que vimos acá, estas expresiones que vimos anteriormente, donde el determinante es el desarrollo de la suma de los elementos de la primera fila por cada uno de esos elementos multiplicados por los cofactores, ¿sí? Así, la expresión del lado derecho, esta expresión, se llama desarrollo por cofactores. Así, a sub 1, 1, en letra mayúscula imprenta, a sub 1, 2, a sub 1n son los cofactores. Vamos a avanzar un poquito más con la simbología, ¿te parece? Te desafío. El determinante de la matriz A es igual a la sumatoria, este es el símbolo de la sumatoria, ¿recuerdan? Con K variando de 1 a n del producto de A sub 1K por A sub 1K, pero A sub 1K, este primero es el elemento de la fila, de la primera fila, y A sub 1K es el cofactor correspondiente a ese elemento de la primera fila, ¿sí? Tienen dos significados distintos, por eso A está en minúscula, la primera porque es un elemento, y A, la segunda, es un cofactor. Es una expresión, una manera de sintetizar esta suma de los n elementos. Hago este llamado de atención en el sentido de que todos los casos que presenté en este tutorial he desarrollado el determinante por la primera fila. Vos podés probar que el determinante de una matriz no varía si en lugar de efectuar su desarrollo por la primera fila se elige otra fila columna. Te desafío a que haga la prueba. En este ejemplo 4, que es una matriz de 4×4 de cuarto orden, o sea, regla de Sarrus, si es de cuarto orden no puedo aplicar, me quedaría entonces la suma de ¿cuántos términos? De 4 términos. Observa que acá, en lugar de desarrollar por los elementos de la primera fila, voy a desarrollar el determinante por los elementos de la primera columna. Por eso hablo de A sub 1, 1 en el primer término, después de A sub 2, 1, después A sub 3, 1 y A sub 4, 1. Así, de esta manera, entonces, el determinante de esta matriz de cuarto orden desarrollado por los elementos de la primera columna, ¿cómo sería? Sería 1 por menos 1 a la 1 más 1 y luego este determinante resulta de eliminar la columna y la fila del elemento A sub 1, 1. Entonces me queda el determinante de 3 por 3 más luego voy a desarrollar por el elemento de esta columna, primera columna, entonces ¿quién tomo? 0. 0 por menos 1 es un elemento de la segunda fila, primera columna, por eso pongo 2 más 1. Y este determinante resulta de eliminar, observa, la fila y la columna del elemento 0. Más, continúo, 2. 2, ¿quién es? El elemento de la tercera fila, primera columna. Entonces me quedaría por menos 1 elevado a la 3 más 1 y este determinante es el determinante de la submatriz que resulta de eliminar
la columna y la fila de ese elemento. Más tendría entonces 3, que es el elemento de la cuarta fila, primera columna, por menos 1 a la 4 más 1, y este determinante de la submatriz que resulta de eliminar la fila y la columna de ese elemento. Hago todo el desarrollo, ¿sí? Me queda, pero un detalle, me quedan determinantes ¿de qué orden? De orden 3. Acá sí, para resolver estos determinantes, si quisiera, puedo aplicar Sarrus, porque son determinantes de tercer orden. Y el resultado es igual a 160. Es decir, que el determinante de esta matriz de cuarto orden es un número y ese número es 160. La matriz del ejemplo 5 es una matriz de orden 5, ¿sí? Entonces, en ese caso, el determinante de esa matriz tendría ¿cuántos términos? 5 términos. Y observo que los elementos son A sub 3, 1, A sub 3, 2, los elementos de la, en ese caso estaría hablando de los elementos de una fila. Fíjense, A sub 3, 3, A sub 3, 4, A sub 3, 5. Es decir, que estaría hablando de los elementos de la tercera fila. Entonces, el desarrollo va a ser a partir de esos elementos de la tercera fila. Debo desarrollar teniendo en cuenta que el primer elemento de la tercera fila es 2 y debo anular la fila y la columna de ese elemento y me va a quedar un determinante de una submatriz de orden 4. Lo mismo, continúo, sería el próximo término, tendría como coeficiente 1, pero el determinante de la submatriz resulta de eliminar la fila, la misma fila y la columna 2. Y así sucesivamente voy a ir viendo que voy eliminando la misma fila, pero la que cambia es la columna, ¿no es cierto? Para cada uno de los desarrollos de determinantes de submatrices, ¿de qué orden? De orden 4, porque la matriz original, que debo calcular el determinante, es de orden 5. En este caso, el determinante de esta matriz es igual a 160. Coincide con el determinante anterior, pero es una coincidencia porque la matriz del ejemplo 4 es de cuarto orden y esta es de quinto orden. ¿Qué podemos decir? Que para calcular un determinante de 4 por 4, como ocurrió en el ejemplo 4, debo calcular 4 determinantes de orden 3. 1, 2, 3, 4, ¿sí? De orden 3. Mientras que para calcular un determinante de 5 por 5, debo calcular 5 determinantes de 4 por 4, que es lo mismo que calcular 20 determinantes de 3 por 3. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 determinantes de 4 por 4. Por tanto, el cálculo de una matriz de n por n puede ser bastante engorroso. Por suerte, existen técnicas que simplifican estos cálculos. Estas técnicas están basadas en propiedades, que veremos más adelante, las propiedades de los determinantes. Para finalizar este tutorial, una frase de Leibniz, un matemático alemán a quien muchos otorgan la creación de los determinantes. La música es el placer que experimenta la mente humana al contar, sin darse cuenta de que está contando. Hasta la próxima.